Y vamos a hablar de la crisis que está sufriendo la educación privada por caída de matrículas y que esto obliga al cierre de colegios. Estamos en comunicación con Martín Zurita, que es titular de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Zurita? ¿Cómo le va? Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, queremos que nos actualice un poco y cómo ven la situación ahora, bueno, ya arrancando un nuevo ciclo lectivo con respecto a esto, ¿no? Los cierres de colegios privados, particularmente en provincia de Buenos Aires, donde, por otra parte, son muy necesarios porque no hay suficientes colegios públicos para los chicos que cursan en provincia. Bueno, nosotros, Santiago, hace varios meses, el año pasado, a principio de año, veníamos anunciando esto. En una Sí. oportunidad hemos hablado, hicimos un informe donde había 200 escuelas que manifestaban la crisis económica que estaban atravesando y 30 de ellas que tenían serias posibilidades de cerrar en el ciclo lectivo 2024, y eso es lamentablemente lo que ocurrió. Sí. Esto es algo que viene arrastrándose básicamente desde el cierre que tuvimos 1 año y medio las escuelas cerradas en la cuarentena. Claro. Y hay muchas escuelas que tuvieron dificultades para pagar los sueldos, para cobrar las cuotas, ya que había índices de morosidad inéditos. Bueno, tuvieron muchas dificultades y quedaron luego con la crisis económica, la inflación y los aumentos de cuotas que prácticamente se dieron todos los meses, y la dificultad de muchas familias para pagar, hicieron que sea cada vez más difícil el sostenimiento del proyecto educativo. A propósito de la morosidad, aparentemente ya se terminó el año pasado con una morosidad por encima de lo normal. ¿En qué proporción? Porque había una especie de 5%, se decía que había de morosidad anualmente. ¿En cuánto terminó el año pasado? El año pasado terminamos en un promedio del 20%, que es alto. Algunas escuelas más, otras menos, pero ese fue el promedio aproximado en toda la provincia. Y a eso se suma un poco la situación que se está dando en la matriculación. Nosotros hicimos un relevamiento en el mes de diciembre, y si bien el 1,5 millones de alumnos que asisten a escuelas privadas en la provincia de Buenos Aires, más o menos en ese momento veíamos que se mantenía, sí notamos un corrimiento de una parte de la matrícula de escuelas de mayor valor a valor medio, y de valor medio a una cuota más baja. Claro. Veremos ahora en marzo, cuando relevemos efectivamente la matrícula definitiva, cómo quedan esos números. Claro, claro. ¿Y dónde se observaron más cierres de colegios? ¿En qué nivel, en qué sector? ¿O es parejo para todos los niveles de cuota, Zurita? Básicamente lo que más notamos es en el nivel inicial, Okay. Jardines maternales, jardines de infantes. Qué complicado, porque no hay jardines, ¿eh? No, Claro. es tremendo el tema de la matrícula de los jardines. Sí, acá hay dos factores. Uno es que la mayoría de los jardines alquila, el valor de los alquileres se suma a toda la temática. Ahí Claro. tenés un tema. Y la otra es, hay una cuestión de natalidad. En los últimos años hubo una baja muy fuerte, muy abrupta de natalidad. Habría que investigar un poquito más cómo fue esa incidencia, ¿no? Y además de los cambios de hábitos que dejó las consecuencias todavía de la pandemia, de la cuarentena, que no hemos llegado a dimensionar del todo, pero también hubo cambios de hábitos en las familias, y todo esto de alguna manera hace un cóctel bastante nocivo en un nivel que es fundamental y que creo que habría que poner mayor atención, ¿no? La importancia que tiene el nivel inicial en los niños y en el desarrollo de la educación Zurita, futura. la mayoría de los colegios que cierran son porque no tenían ningún tipo de ayuda estatal. Sí, la mayoría de los colegios. De hecho, los jardines maternales, por ejemplo, no reciben ningún tipo de ayuda estatal, no les llegan aportes estatales. Claro. Así que eso es un tema, y la mayoría sí, es una situación muy complicada que tal vez en otros momentos económicos o de la historia argentina o desde la creación, porque han cerrado colegios con muchos años de su trayectoria. En otros momentos tal vez no se necesitaba de ese aporte estatal, pero la verdad que el deterioro que hubo, sobre todo en la clase media, ¿no? Sí. Y nosotros tenemos
un impacto en lo que es la cuota, entre el 80 y el 90% es componente laboral, Claro. paritarias prácticamente hay todos los meses, Claro, claro. y eso incide fuertemente Y es en muy lo que es difícil la... trasladarlo, eso usted no lo pueden trasladar directamente a la cuota, ¿no? Porque sería casi imposible de pagar. Claro, claro, hay una proporción que se traslada. Hay que decir que de los 14.000 colegios privados que existen en la Argentina, aproximadamente 10.000 tienen aporte estatal y están fuertemente regulados por el Estado. Claro. Cada jurisdicción pone el valor del arancel, que en muchos casos no es el que correspondería. Claro. Entonces las escuelas vamos sufriendo un atraso y después hay 4.000 escuelas privadas sin aporte estatal que libremente pueden colocar sus aranceles. Zurita, gracias por estos datos y por este rato con nosotros. No, por favor, buen día. Gracias a ustedes.